Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor José Carlos Hernández. Estamos en una nueva sección del Evangelio de Lucas. Jesús va camino a la cruz y será muy intencional en reafirmar cómo funciona la salvación que trae. En los versos 20 del capítulo anterior, los fariseos le han preguntado a Jesús ¿cuándo viene el reino de Dios? A lo que él responde diciendo, el reino de Dios no viene con señales visibles, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, en Lucas 18, el evangelista profundiza el tema del reino de Dios respondiendo dos preguntas. ¿Cuál es la actitud de aquellos que esperan el reino de Dios? ¿Y quiénes participan en el reino de Dios? De su colorido reparto de personajes aprendemos que Jesús recompensa a todos aquellos que con perseverancia, humildad y determinación, por medio de la fe, participan de su reino. Una mujer pobre pero perseverante es nuestro primer personaje. Lucas menciona viudas más que todos los otros escritores de los evangelios juntos. En esos días, las viudas por lo general tenían grandes dificultades para cubrir sus necesidades. En la corte, cualquiera podía observar los procedimientos desde afuera, pero solo los que eran aprobados lograrían que se juzgaran sus pleitos. Esto significaba que la viuda tenía que superar 3 obstáculos. Primero, siendo mujer tenía escasa posición ante la ley. Las mujeres no acudían a la corte. Segundo, siendo viuda, no tenía marido que la representara en la corte. Y finalmente, era pobre y no podía pagar un soborno aunque hubiera querido hacerlo. Ahora, observando el contexto, entendemos mejor lo que Jesús estaba enseñando. Básicamente estaba animando a sus discípulos a ser perseverantes en la oración mientras esperan la venida de su Señor. Y lo hizo presentando 3 contrastes. La oración contrastada con el desmayo. Si no oramos, desmayaremos. Es así de sencillo. Escoge, ¿quieres orar o desmayar? El otro contraste es la viuda y los elegidos de Dios. Jesús no dijo que el pueblo de Dios fuera como esta mujer, sino todo lo contrario. Es más, dijo precisamente lo opuesto. Debido a que no somos como ella, debemos animarnos en nuestras oraciones. Para empezar, la mujer era desconocida, pero nosotros somos hijos de Dios, y Dios cuida de sus hijos. La viuda no tenía acceso al juez, pero los hijos de Dios tienen acceso pleno a su presencia, y pueden llegarse a Él en todo tiempo para recibir la ayuda que necesitan. La mujer no tenía amigo alguno en el tribunal que abogara por ella referente a su causa. Pero cuando los creyentes oran, tienen en el cielo un Salvador que es su abogado y sumo sacerdote, quien constantemente los representa ante el trono de Dios. En último lugar, Jesús nos presenta al juez contrastado con el Padre. Dios no es como el juez, porque Dios es un Padre amante, quien atiende nuestro más mínimo clamor. Es generoso en sus dones y se preocupa por nuestras necesidades y está listo para responder cuando llamamos. La pregunta del verso 8 nos hace pensar. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿nos hallará perseverantes confiando en Él? El otro personaje es un religioso arrogante, pero engañado. En todo su ministerio público, Jesús puso al descubierto la incredulidad de los fariseos, quienes se creían muy justos. Los describió como deudores en quiebras que no podían pagar lo que debían a Dios, como convidados que se peleaban por los primeros asientos, e hijos orgullosos de su obediencia, pero despreocupados por el corazón de Dios. El fariseo de la parábola se engañaba en cuanto a su oración, porque oraba consigo mismo y le decía a Dios y a los que alcanzaban a oírle lo bueno que él mismo era. Se engañaba respecto a sí mismo, porque pensaba que él era acepto ante Dios debido a lo que hacía o no hacía. Este religioso se engañaba respecto al publicano, que también estaba en el templo orando. El fariseo pensaba que el publicano era un gran pecador imposible de perdonar. Pero el publicano se fue a su casa justificado por Dios.
en tanto que el arrogante fariseo se fue a casa simplemente satisfecho consigo mismo. El publicano, sin embargo, se golpeaba el pecho porque reconocía en dónde residía su mayor problema y clamaba a Dios por misericordia. El publicano sabía la enormidad de sus pecados, pero el fariseo ignoraba lo que había en su propio corazón. El orgullo del fariseo lo condenó, pero la fe humilde del publicano lo salvó. Ser justificado quiere decir ser declarado justo por Dios en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz. En contraste al arrogante fariseo están los niños que fueron llevados a Jesús. Los judíos acostumbraban llevar a los niños a los rabinos para que recibieran una bendición especial. Así que es extraño que los discípulos se opusieran a esto. Tal vez pensaban que Jesús estaba agotado y necesitaba descansar, o tal vez habían decidido que él en realidad no tenía interés en los niños. ¡Qué equivocados estaban! Jesús quiere que seamos como niños. Un niño es un ejemplo de humildad, fe y dependencia. El niño tiene un sentido de asombro que hace la vida emocionante. La única manera de entrar en el reino de Dios es recibir la buena noticia del Evangelio con el espíritu de un niño, reconociendo nuestra condición, necesidad y confiando en la suficiencia de Cristo. Si el orgulloso fariseo se hubiera hecho como niño, él también se habría ido a casa justificado. Nuestro próximo personaje es un joven rico, exitoso, pero falto de sinceridad. El funcionario joven y rico puede ser el único hombre en los evangelios que vino a los pies de Jesús y se fue en peor condición que cuando vino. Tenía tanto a su favor. Era un religioso ferviente y tenía buenos valores morales. Probablemente habría llenado todos los requisitos para la membresía en la mayoría de las iglesias. Sin embargo, rehusó seguir a Jesucristo y por lo tanto se fue triste. ¿Cuál es el problema de este joven? En pocas palabras, falta de sinceridad. A pesar de que vino a la persona precisa, hizo la pregunta debida y recibió la respuesta correcta, tomó la decisión errada. ¿Por qué? Porque no fue sincero con Dios ni consigo mismo. El joven se miró al espejo y no quiso ver las manchas y faltas de su vida. Cuando Jesús le citó el último mandamiento, no codiciarás, Jesús conocía el corazón del joven. Así que en lugar de predicarle sobre la codicia, le pidió que hiciera algo que un codicioso jamás haría. Nadie se salva dando todos sus bienes a los pobres, pero nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados y los deja. Este joven estaba poseído por el amor al dinero y no quiso dejarlo. El joven pensaba que la vida eterna se ganaba haciendo algo, pero cuando Jesús le indicó lo que debía hacer, rehusó hacerlo. Quería obtener la salvación a su manera, no a la de Dios, así que se alejó muy triste. Los discípulos se quedaron perplejos cuando Jesús declaró que es muy difícil que los ricos sean salvos. Eran judíos, y estos creían que las riquezas eran una evidencia de la bendición de Dios. Si los ricos no pueden ser salvos, razonaron ellos, ¿qué esperanza tenemos nosotros? No es la posesión de las riquezas lo que impide que alguien vaya al cielo, porque Abraham, David y Salomón fueron muy ricos. Es el ser poseído por las riquezas y confiar en ellas lo que hace difícil la salvación para los ricos. Las riquezas dan un falso sentido de éxito y seguridad, y cuando las personas se sienten satisfechas en sí mismas, piensan que no necesitan a Dios. El comentario de Pedro en Lucas 18:28 sugiere que tenía un concepto muy materialista del discipulado. ¿Qué pues tendremos?, dijo él. Jesús les prometió a todos ellos bendiciones en esta vida y recompensa en la vida venidera. Pero inmediatamente equilibró sus palabras con otro anuncio de su propio inminente sufrimiento y muerte, que es la verdadera puerta de entrada al reino de Dios. ¿Cómo podía Pedro estar pensando en su beneficio personal cuando su Señor iba a Jerusalén para ser crucificado? Como el joven, los discípulos aún estaban ciegos al verdadero carácter del reino. La historia de este hombre rico es una advertencia a toda persona que quiere tener una fe cristiana sin cambiar sus valores o estilo de vida. Jesús no manda a los pecadores que desean salvarse que vendan todo lo que tienen y se lo den a los pobres.
pero sí nos convence de reconocer y rendir a Él cualquier área de nuestra vida en la cual no somos sinceros. Nuestra última historia, un mendigo ciego pero decidido. Al final, Lucas nos presenta a un mendigo ciego que cuando Jesús se acercaba a Jericó, este hombre que estaba sentado en la entrada de la ciudad persistió en clamar al Señor dando voces, a pesar de los obstáculos que había en su camino al no poder ver a Jesús y la oposición de la multitud. El hombre ciego no iba a dejar que Jesús pasara sin suplicarle misericordia. Jesús recompensó su fe y lo sanó. Y qué maravilloso cambio ocurrió. Salió de las tinieblas a la luz, de la indigencia a seguir a Jesús. Su clamor y lamento al Señor se tornó en alabanza, uniéndose a la multitud de peregrinos que iba a Jerusalén. El contraste es obvio entre este mendigo y el joven rico. El mendigo era pobre y sin embargo llegó a ser rico, en tanto que el joven era rico y se convirtió en un pobre para siempre. El mendigo no reclamó ningún mérito especial y confesó abiertamente su necesidad, en tanto que el joven mintió en cuanto a sí mismo y se jactó de su carácter. El joven no quiso creer y se alejó de Jesús muy triste, pero el mendigo creyó en Jesús y le siguió con cantos de alabanza. Las imágenes de la humanidad que se nos muestran en este capítulo nos animan a poner nuestra fe en Jesucristo, sin que importe lo que otros digan o hagan. La viuda no se desanimó por la indiferencia del juez, ni el publicano por la actitud hipócrita del fariseo. Los padres trajeron a sus pequeños a Jesús a pesar de la actitud de los apóstoles, y el ciego vino a Jesús a pesar de que la multitud le callaba. Jesús siempre responde a la fe y recompensa a los que creen. Estemos advertidos y tengamos cuidado de pensar que nuestro buen andar nos salvará del pecado. Pues como el joven rico, una persona puede llegar a estar muy cerca de la salvación y sin embargo alejarse en incredulidad. Juan Bunyan concluye el progreso del peregrino con esta advertencia. Entonces vi que hay un camino al infierno, incluso desde las puertas del cielo, así como de la ciudad de destrucción. Presta atención a esta advertencia hoy y responde esta pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿te hallará con fe en esta tierra? Máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior. Total, mi agua y mi pan. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré
Señor Jesús, tu reino ha venido a nosotros en tu persona, y cuán grande gozo ha sido experimentar tu salvación. Señor, mientras esperamos tu regreso, te pedimos que nos hagas discípulos perseverantes en la oración, humildes en nuestro andar ante ti, sinceros en nuestra condición espiritual y satisfechos con la vida eterna que nos prometes, de tal manera que cuando tú vengas nos halles en la fe, siguiéndote y alabando tus grandes obras. En tu nombre y por tus méritos oramos. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.